Una vez más acá reunidos en las pelotas de mi abuelo, como siempre para contarte esas historias que alguna vez tu abuelo te contó o que si no lo hizo, pues no importa, acá te la contamos nosotros. Hoy día con un formato especial, George, ¿no es cierto? Sí. Buenas noches amigos, buenas noches Quique. Para el día de hoy tenemos un formato diferente al habitual, ¿no? Sí, porque vamos a tratar del año 1969, que fue tan nutrido de escenas interesantes, deportivas, sociales, musicales, cinematográficas. Hubo tanto que decir de ese año que decidimos que vamos a tocarlo poquito a poquito y aprovechamos para hacer los programas un poco más cortos pero más consistentes, más llenos de sabor. Exactamente. Como bien dices, Quique, pues fue un año muy productivo a todo nivel, ¿no? Nivel político, deportivo, musical, actrices, actores, música. De todo, como en botica, hasta el hombre llegó a la luna. Entonces, imagínate, el hombre llegó a la luna, ya le llegué a hablar de Busto, de todo. De todo. Entonces, lo que vamos a hacer en este segmento es dedicarnos a un solo punto que van a ser los partidos de Perú y Argentina de 1969, jugados en Lima y en la Bombonera, pero no vamos a aburrirlos después de nuevo con los goles de Cachito, pues, ¿no? Exactamente. Tampoco. Y los mismos goles de Cachito que de repente ya se los va a fallar. Si siguen, se va a terminar fallando. Así que vamos a centrarnos en ambos partidos, pero en un estilo un poco diferente. Un enfoque y un ángulo que quizás no hayan tocado mucho antes, ¿no? Y en los próximos programas tocaremos todos los demás detalles de ese año 1969. Entonces, para hablar del Perú y Argentina, de todas maneras habrá que regresar a 1969, así que entramos a la máquina del tiempo, de todas maneras. De todas maneras. Entramos entonces, vamos a la máquina del tiempo. Listo, ya en el año 1969, 3 de agosto, juega Perú con Argentina en Lima, una selección peruana que era toda una incógnita, porque veníamos de una eliminatoria de 65, donde ya había algunos jugadores que comenzaban a aparecer, pero que todavía no explotaban, ¿no? Claro, había el entrenador para las eliminatorias fue el brasileño Waldir Pereira, como todos sabemos. ¿Qué hizo él? Algunos jugadores que ya habían estado en las eliminatorias anteriores los consolidó y a su vez aparecieron nuevas figuras, ¿no? Así es. Que realmente destacaron en esas eliminatorias. Oye, y bueno, todos sabemos que Perú ganó 1-0 con gol de Perico León, un gol que hasta ahora nadie lo ha visto, salvo quienes estuvieron presentes en el estadio y quienes lo vieron por televisión en su momento, pero de lo cual se dice que sí existe un video, que al parecer una producción inglesa lo grabó, y ahora está en las manos de algún coleccionista, y hay gente que asegura, entre ellos el periodista Pedro García. Sí, Pedro García del programa Al Ángulo de Movistar Deportes, que asegura que él ha visto el video y que la escena es mucho más clara que el video de la Bombonera, por ejemplo. Exacto. De mejor calidad. En cualquier caso, lo que sí tenemos es el audio del gol y algunas secuencias interesantísimas de fotografía de cómo fueron el gol. Vamos a poner el gol, ¿qué te parece el audio? ¿Cómo no? Entonces, fantástico. En la voz de Luchi Suski de Radio Ovación en el Sol. Pero ojo que también Luchi Suski, y con el apoyo, por supuesto, de Pocho Rospigliosi, que está atrás cantando con su famoso gol, ¿no? Popular. El popular. Entonces, vamos con el audio y algunas imágenes para disfrutarlas en este momento. Atacando Argentina, Bernal la viene solicitando, Yazalde se corre por la derecha, va la pelota para Yazalde, la viene controlando ahora, lo está persiguiendo Nicolás Fuentes, se sigue metiendo Yazalde, quita muy bien Chumpitaz, alto valor del equipo peruano, va avanzando Chumpitaz, se mete descuento un hombre, le quisieron cometer infracción, sigue el juego, cruza la línea, centro Carrington, sigue generando ataque adelante en profundidad para Gallardo, se mete, va disparando, sin discusión, gol sensacional, gol de calidad, gol de jugada, gol genial. Bueno,
Emocionante el relato de Luchi Zúquira. Realmente recordar y volver al año 69 y ese mágico momento, ¿no? Ese mágico momento, exactamente. Habría que recordar que la selección peruana estaba integrada por los arqueros Luis Rubiños, Rubén Correa y Dimas Segarra. Te hago un alto para solamente hacer un comentario anecdótico. Todo el mundo conoce la canción Perú Campeón. Exacto. El equipo titular es de la canción Perú Campeón. O sea, Rubiños en el arco y la defensa colosal, ¿no? Con Rubiños en el arco, la defensa es colosal. González, Orlando de la Torre, Nicolás Fuentes y Chupitas. Charles Niffen y Cubillas y Perico León. Bailón y Alberto Gallardo completan la selección. Esos fueron los 11 que arrancaron el 3 de agosto de 1969. Ni uno más ni uno menos. Como comentario, el equipo suplente estaba integrado, o el equipo lo completaban. ¿Cuáles suplentes? Estaban en el arco, los suplentes eran Rubén Correa y Dimas Segarra. En la defensa los suplentes eran, en realidad el titular era Eloy Campos, pero ese partido, como bien has dicho, lo arranca Pedro González. Por alguna desconocida razón, nadie sabe por qué. Ahora. Claro. También estaba José Fernández, Javier El Muerto González y Rafael Risco. En la volante, Hernán Cachorro Castañeda y Luis Cruzado. Y adelante, Andrés Segarra, Percy Rojas y Osvaldo Cachito Ramírez. Claro, ahí completamos los 22 jugadores, un poquito más 23 porque hay 3 arqueros. Claro, pero están 22 en realidad porque, digamos, hay... Si lo contamos son 22. Sí, son 22, exactamente. Perfecto. Entonces, en Lima, el que transmitió el partido fue Canal 9. Y en ese momento había el circuito 4-9, creo, ¿no? Pero por lo menos Canal 9 sí tengo claro que lo transmitió. Y de hecho, la programación de Canal 9 era totalmente deportiva y seria. Así es, todo el día. Todo el día de deportes. Empezaba con la repetición de los partidos de Perú-Uruguay previos a este partido de eliminatoria mundial. Y seguía con entrevistas a los jugadores de la selección, al entrenador. En el caso de Argentina era Pedernera. Pedernera era un entrenador que llegó casi in extremis. ¿Qué pasaba? En ese momento Onganía era el presidente de Argentina, y como no habían buenos resultados, Onganía descabezaba la Federación Argentina de Fútbol, y al cambiar de presidentes terminaban cambiando de entrenadores. Y finalmente el último entrenador que tuvo antes de Pedernera había sido Humberto Maschio, que acababa de terminar su actividad deportiva como jugador y sin ninguna experiencia previa tomó la selección argentina, ¿no? Entonces su primer partido de eliminatoria lo juega en Bolivia. Lo juega en Bolivia, pero de ahí viene a Lima y los dos resultados fueron fatales. Lamentablemente, bueno, todos recordamos el gol, todos nos emocionamos con el gol y esperaremos que algún día vengan las imágenes. Como noticias adicionales no hubieron muchas y de ahí simplemente nos tocó ir a Argentina, porque fuimos primero a Bolivia, donde perdimos con el famoso Checheles, y nos fuimos a la Bombonera, donde ahí sí hay mucho más información, mucho más videos, y más interesantes, un poco, no los de Cachito, bueno, porque ya, verdad, si sigue así va a fallar el gol, sino con otros videos más interesantes, donde se ven algunas cosas que son increíbles, ¿no? Hay que identificar algunas cosas, ¿no? Y ya que mencionas aquí que el tema de Bolivia, solo para recordar que la famosa canción, sí, muchos creen que se hace antes de las eliminatorias. La de Perú Campeón. La de Perú Campeón. Claro, la de los hace el Perú creo que era, ¿no? Ajá. Sí. Y en realidad es después del partido con Bolivia. Así es. Y toma como base la alineación peruana en el partido con Argentina en Lima. Exacto. De ahí la canción, por eso es que aparece González. No, y por eso es que la canción describe exactamente los jugadores que arrancaron el partido el 3 de agosto, ¿no? Exacto. O sea, no es una casualidad que la canción coincida con la alineación. Porque después, por supuesto, ya cuando vienen los goles de Cachito, en la Bombonera, algunos cambian y Alberto Gallardo por Cachito Ramírez, un poco en homenaje a Cachito, ¿no? Claro. Pero la canción se basa básicamente en los que alinearon el 3 de agosto. Exacto, en los 11, que bueno, por generaciones es la que siempre ha sido, después del himno nacional, la canción más importante, sin exagerar, ¿no? Así es. Pues bueno, ahora ya le saco la competencia Contigo Perú, ¿no? Contigo Perú. Sí. Bueno, algunos mitos que hay que erradicar en relación al partido de la Bombonera.
Un tema interesante, por ejemplo, que para mí es un mito que hay que desmitificar, o un hecho que hay que quitarle esa etiqueta de mito, es el famoso tercer gol argentino que lo llega a anular el árbitro Ormazábal. Exacto. Muchos han dicho que Ormazábal fue muy noble, muy justo, impartió ley y no le importó estar a la bombonera. No. Ormazábal arbitró mal y arbitró mal para Perú. O sea, ese partido no debió terminar empatado si hubiera habido un árbitro imparcial. ¿Y a qué me refiero? La primera jugada, ¿cuál es la que tú vas a...? De hecho, vamos a quitarle el brillo a Ormazábal con el penal. Claro. Ahí, como podrán apreciar en las imágenes, ¿no? Es un penal... Eso no fue penal. Que no fue penal ni aquí ni en ninguna parte, ¿no? O sea, se tira. Se tira. No. Y tan se tira que el jugador argentino que está atrás de él, como que sigue ya sigue la jugada, no hubo reclamos. Me sorprende de que el árbitro... Penal. Error del árbitro Ormazábal y que perjudicó completamente al equipo peruano. Exactamente. Pero no es solamente eso. La ejecución. O sea, Albrecht, que es el que ejecuta el penal, que era un gran tirador de penales, en su historia pateó 37 penales, 35 los metió, uno se lo tapó un arquero, que no tengo el dato ahorita, pero lo voy a poner ahí en la pantalla para que lo tengan, y otro lo pateó fuera. Al momento de ejecutar la falta, camina hacia la bola y hace un baile. O sea, llega, se detiene, se vuelve a trotar, vuelve a detenerse. Como dicen como decían los narradores antiguos de la época, ¿no? La para, la pisa, la domina, la acaricia, la besa antes de patear. El penal, sí. O sea, y Rubiño claro, de un lado a otro. De un lado a otro no sé a dónde tirarse. De hecho, cuando se tira, ya se tira pues como media hora después. Claro. Porque... Y aún así se tira al lado correcto. Sí, no pasa tan lejos. ¿Sabes? Dicho sea paso, Rubiño jugó bien ese partido. Sí. Pero no solamente eso. Si se fijan en las imágenes, Ajá, exacto. Tarabini, el jugador argentino, acompaña Exacto. a Albrecht al momento de entrar a patear la pelota y termina parado prácticamente al costado de Albrecht. Exacto. O sea, el árbitro, Albrecht que patea el penal y Tarabini al costado. Ahí están las imágenes. Sí. Alucinante. O sea, sí. Ese penal, no fue penal. Fue mal pateado y hubo invasión de área. Y ninguna de las tres faltas tuvo el coraje Ormazábal de sancionar. Exacto. O sea, se te puede pasar una, Así es. te pueden pasar dos. Pero ya de esas tres, de esa manera. Un penal, en una sola jugada. Impresionante. Alucinante, ¿no? Sí. Esa es la primera. Y la segunda es la anotación del gol. Del supuesto tercer gol argentino que lo anula. O sea, él no lo anula porque toma la gran decisión de decir foul contra el arquero. Ese es el mito. Lo real, y las imágenes las estoy poniendo ahora en cámara lenta, ustedes van a ver que hay un centro hacia el área y el jugador Perfumo, el back argentino, se había adelantado, claro, estaban atacando en los últimos segundos del partido, a cabecear y está en una posición totalmente adelantada. Tú no sé si recuerdas, George, pero en esa época no existía lo que hay ahora, que es el offside pasivo. Así es. O sea, antes, así la pelota no fuera el delantero, si ese delantero estaba en posición adelantada, sancionaban la posición adelantada. Exacto. Ahora, no es que Ormazábal vea la posición adelantada y la cobre. O sea, el linesman, si lo ven al fondo, levanta la bandera y levanta la bandera cuando la pelota ha salido hacia el área. O sea, la anulación no es de un gol, la anulación es de la jugada, del centro. Ya estaba anulada la acción de juego antes que entre a cabecear, creo que es Brindisi que cabecea, sí, es Brindisi, y la pelota entra al arco. O sea, yo estoy seguro que si el linesman no levantaba el banderín, el árbitro terminaba cobrando el gol. Por eso hay digamos, uno de los mitos que tú bien dijiste al inicio del programa es Sí. ¿no? El gol es por una posición adelantada, sancionada por el
linesman antes de que el juez del partido lo haga. Exactamente, y eso de que fue favor del arquero, eso de fue carga ilícita o que la pelota salió por atrás de la línea de cal, Sí. eso es absolutamente falso. No se anuló por carga al arquero ni porque la pelota salió fuera de la cancha. Se anuló por una posición adelantada que se cobró mucho antes de que Brindisi cabecea hacia el arco y haga ingresar el balón al arco de Rubiños. Así es. Ahora, ya esos dos mitos han quedado claros y vamos a unos detallitos del partido. Por ejemplo, hubo un jugador argentino que se hizo un gran segundo tiempo, que fue Toscano Rendo. Rendo era un jugador, un goleador por naturaleza, que no lo habían llamado a la selección, pero por una lesión de uno de los jugadores de última hora lo llamaron como a último minuto y lo hicieron ingresar en la segunda práctica. Ese jugador que pueden ver en pantalla ingresando, ¿no? Es Sí, el que está. Está ingresando en pantalla, Sí. es un pelo medio colorado. Rendo hace el segundo gol y él es el que también origina, entre comillas, el penal, ¿no? Ahí es. Pero hace el segundo gol, que es un muy buen gol. Sí. Es un muy buen gol, aunque una vez, sé que lo entrevistaron, Ya. le preguntaron, ¿cómo podrías decir cómo fue tu gol? Y más o menos dice, fue como el de Maradona en México 86, o sea, tampoco. Fue un buen gol. Tú sabes que los argentinos no hacen goles, Claro. hacen golazos. Así es, sí. ¿No? Sí. Bueno, y Rendo cuenta, hay un libro muy interesante que se llama Así Jugamos, que es un libro publicado en Argentina, donde el libro trata de los 25 partidos más importantes que tuvo la selección argentina en la historia del fútbol, en su historia del fútbol. Y uno de los 25 es aquel partido con la Bombonera. En la Bombonera, perdón, contra Perú. Una de las escenas que narra Rendo justamente, primero dice que él cuenta pues que en el entretiempo termina 0-0, ¿no? El entretiempo, y él se va al urinario. Porque tenía ganas, bueno, se le acerca Pedernera y le dice, ¿te atreves a entrar? Y él le dice, claro, yo quiero ir, yo no me atrevo, yo me muero de ganas de jugar. Y entra a jugar, ¿no? Y cuando acaba el partido, él cuenta que nunca ha visto un camarín más triste en su historia, en su larga historia de futbolista, ¿no? Cuenta él que estuvo sentado en el camarín, prácticamente obnubilado con el tema, y cuando se mete a la ducha pasa tanto tiempo que cuando sale no había nadie en el camarín. No había nadie, se había quedado solo. Sí, y se va caminando a su casa, que eran un montón de cuadras, y lo único que recuerda es en el camino haberse detenido en una bodeguita, haberse comido un chocolate y haberse ido a su casa y acostarse en su cama y quedarse dormido hasta el día siguiente, que se levantó tardísimo, dice, ¿no? En su casa dice que no había nadie, está sola su casa, no dice por qué, pero es una narración bien triste de lo que vivió Toscano Rendo, un jugador muy bueno que no llegó a ir a un mundial nunca. ¿Por qué? Porque el 66, que ya jugaba bien, tenía problemas con el entrenador argentino, que no recuerdo quién fue. ¿Quién fue el entrenador que llegó a Argentina al Mundial de Inglaterra? No fue Pedernera, no recuerdo. Pero tenía problemas con ese entrenador. El 70 no fue porque Perú lo elimina. Claro. Y el 74 también tuvo otro problema extradeportivo, que tampoco lo quisieron llevar a la selección. Entonces, una de sus grandes frustraciones fue no haber ido nunca a un mundial de fútbol con una selección que estaba acostumbrada a ir al mundial. Claro, exactamente. Y así. Sí, algo también que habría que recordar, porque muchos piensan que no. Percy Rojas estuvo en la Bombonera en ese partido. Claro, era suplente, era parte del equipo, porque muchos creen que Percy aparece después. Percy ya estaba siendo un jugador muy joven, y junto a Cubillas los argentinos los consideraban los jugadores peruanos del futuro.
inclusive le hacen una entrevista que creo que acá se puede apreciar atrás, que le hacen a Percy ese mismo día, ¿no? Sí, interesante también una entrevista que le hacen a Orlando Chito de la Torre cuando le preguntan por la selección argentina, y la verdad que vale la pena escuchar lo que dice, porque habla con cierto... Sí. Oído la música, como decía el gran Beco. Sí, el Beco, exactamente. Sí. Interesantísimo. Vamos a escuchar un ratito a la entrevista esa. Claro que sí. De la Torre, ¿cómo ve usted a la selección argentina en su fase ofensiva? No, mire, por los partidos que hemos tenido la oportunidad de observar al equipo argentino, hemos visto la falta de penetración, la falta de empuje, y yo creo que eso va a contrarrestar bastante en el rendimiento contra nosotros, puesto que es un equipo que no iba al ataque, no se veía fuerza ofensiva. ¿Usted qué recibió a sus compatriotas? ¿No los nota muy optimistas? Bueno, la verdad que sí, los noto con bastante ánimo, que han bajado de la nave, de las líneas peruanas, y yo creo que esa es una fase para domingo que estén con bastante moral. Bueno, vieron ahí la entrevista, ¿no? Interesantísima, la verdad, en el momento. Qué jovencitos estaban todos, ¿no? Sí, como qué futuro había por delante. Sí, total. Ahora, esa selección y ese contexto trajo algunas anécdotas interesantísimas, ¿no? ¿Tú debes haber bailado alguna vez pues en esa época el long play de Rully Rendo? De toque a toque. Toque a toque. Bueno, te cuento pues que el primer LP de Rully Rendo, él todavía no tenía era un músico peruano, un maestro de orquesta. Un maestro de orquesta peruano, sí. Que se hizo muy famoso con estos discos. Sí. Entonces eran discos pues que duraban para bailarlo 30 minutos, 35 minutos. Pero era al lado A y B, claro. Era un popurrí de canciones, ¿no? Pero cuando lo va a sacar, él todavía no tenía un nombre artístico y no sabían qué nombre ponerle aquellos que manejaban su carrera, ¿no? De músico. Su manager. Su manager. Entonces te decían, ¿qué nombre te ponemos? ¿Qué nombre te ponemos? Y justamente estamos hablando del año 69 y se venía el partido de Perú-Argentina y él estaba en una peluquería cortándose el pelo, arreglándose el pelo para promocionar su disco y discutiendo qué nombre artístico ponerse, cuando en eso uno de sus conocidos comienza a leer la posible alineación de Argentina. Y cuando menciona los volantes, porque comienza pues con Cejas, Gallo, Perfumo, Albrecht y Marzolini, y la volante dice Rully, Rendo, y ahí se le prende la chispa al manager. Me gusta eso, quédate con eso, Rully Rendo, y de ahí viene el nombre de Rully Rendo. Mira. El famoso Rully Rendo, director musical de su famoso grupo, que hacía esos LPs inmensos de 35-40 minutos de baile seguido. Diversas canciones, ¿no? Un medley. Sí. Se puso el nombre a raíz de que alguien leyó la alineación argentina que se suponía empezar, porque al final Rendo no arranca, ¿no? Pero leyeron los nombres, Rully Rendo, ¿no? Y se quedó con Rully Rendo. Otro hecho anecdótico de aquel partido de la Bombonera. Por ejemplo, ¿tú sabes qué fue la camiseta de Cachito Ramírez? No. No tienes ni idea, ¿no? Ni idea. Bueno, es que no vas a creer a quién se la regaló. ¿A quién? A un recogebolas argentino. O sea, a la hora de salir de la cancha, y también está el video, sí. Se saca la camiseta y pasa el recogebolas, un muchachito, claro. 11, 12 años, no sé, y le da la camiseta. O sea, una camiseta que, si lo piensa 2 veces no se la va a dar. No, claro. ¿No? Pero se la dio ahí, por eso es que la camiseta de Cachito Ramírez terminó en las manos de un desconocido, de un muchachito de 11, 12 años que era recogebolas en la Bombonera. Mira. Interesante, ¿no? Esa camiseta hoy día pues era para poner un cuadro. Claro, ¿no? Claro. De hecho se mantiene la camiseta, Chale tiene su camiseta, y hay otra camiseta más que también la tiene alguien que no me acuerdo quién es ahorita. Pero hay 2 camisetas, una es la de Chale, la que todavía están vivitas. Está la pelota también de la Bombonera, que la tiene el Chupo Arreola. Claro, el Chupo, gran coleccionista. ¿No? Sí. Entonces, esa pelota al Chupo se la regaló a Cachito. Claro, eso sí sabía. El Chupo estuvo vinculado a Bacus muchos años, gerente de relaciones públicas, y cuando Cachito se retira del Cristal, inmediatamente se vincula a Bacus a trabajar relaciones públicas. Sí. Y es muy allegado a Chupo. Sí,
Y otra anécdota de aquel partido es la famosa rotura de pantalón de Perico León, pues, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? El primer tiempo. El primer tiempo. Sí. Esa fue una cambiada de pantalón de short, ¿no? Que demoró pues como 7 minutos, 8 minutos. Y si no es más. Si no es más. Sí. Y ojo que Perico usaba calzoncillos negros. Sí. Entonces, Por cábala. Por cábala. Entonces ya se imaginan el espectáculo que era ver a Perico, que era bastante morenito, Así es. ¿no? Quitarse el pantalón con un calzoncillo negro, parecía pues que estaba tolaca, ¿no? Claro. Porque inclusive lo rodearon sus compañeros. Lo rodean sus compañeros, pero en algún momento lo sueltan. En algún Y ahí momento está lo- la foto que la puedes ver. Así es. Ahí está la foto, ¿no? Entonces, esas anécdotas interesantísimas, ¿no? Después, los recortes de periódico, la prensa argentina no perdonó jamás esto. Se entrevistaron a dirigentes, al público en general, a los fanáticos, a los hinchas, y no entendían qué había pasado, ¿no? No entendían qué había pasado. Argentina solamente había dejado de ir a 3 mundiales por decisión propia y con mucha interferencia política, porque las veces que no había ido, al parecer había todos gobiernos dictatoriales que decían que este equipo no tenía la calidad como para ser campeón, para hacer un buen papel, y no iban, así de fácil, ¿no? Y hay un rumor muy fuerte, hasta ahora no esclarecido, de que el partido que arbitró Chechelev en La Paz, en el partido de Perú contra Bolivia, fue sobornado por Argentina, ¿no? Sí, que el zorro no vino de Bolivia, sino de Argentina. De Argentina. Pero hay unos recortes interesantes de la prensa argentina que lo podemos ver ahí, que fue muy dura con el equipo, muy tajante. Muy curiosa la calificación Exacto, justo lo que ¿no? te iba a comentar, sí. que le dieron a los jugadores peruanos y argentinos. ¿Tú te acuerdas quién fue el jugador con más alta nota en Argentina? Cejas. Cejas le pusieron 8. Y cuando le ponen 8 al igual que el mejor jugador de la selección peruana, que le pusieron 8. A Cubillas. Correcto, que cualquiera podría haber hecho Cachito, ¿no? Así es. Pero no, a Cubillas le ponen 8 puntos y a Cachito le ponen 7 puntos. Y lo curioso del caso es que A Roberto Chale. a Roberto Chale, que todos lo tenemos como una de las estrellas de ese partido, ¿sabes qué calificación le pusieron? 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos. El jugador más bajo de la selección peruana, Según los argentinos. según el gráfico del día siguiente, ¿no? Claro. Increíble, ¿no? Que ahí se puede ver, ¿no? De repente, Sí, ahí está la calificación, perdón. Y como verán también los demás jugadores peruanos todos muy altos, ¿ah? Cachito 7, Perico León 7 o 8, en fin, todos están. Lucho Rubiños. Lucho Rubiños tuvo una muy buena actuación. Obviamente no se le puede achacar ninguna responsabilidad, ni en el primero ni en el segundo gol. Ese día pues en verdad esa eliminatoria tuvo muy buena participación, Sí. en general, y no había nada que El mismo Bailón también jugó muy el bien. mismo Bailón también estuvo muy bien. Lo que pasa es que Perú se pierde muchos goles ese partido. Sí. Se pierde muchos goles, se pierde Cachito, se pierde Cubillas, se pierde Bailón también. Perico, se pierde. También se pierde. O sea, y se pierden no de contragolpes, ¿ah? El primer tiempo hay muchas jugadas en que Perú llega. Claro, llega rápido, es cierto, saliendo rápido de una especie de contragolpe, pero no es que se colgó del palo, ¿no? Por lo menos el primer tiempo lo manejó con mucha solvencia, ¿no? Y Perú tranquilamente pudo ganar ese partido. Sí. No hubiera sido nada. Y por 2 goles de diferencia. Y en la cancha, pues que la Bombonera, como todos sabemos, se le denominó la botellera por la cantidad de botellas Claro. que caían a la cancha, especialmente Rubiños, ¿no? Sí. Que le tiraban. Que fuera pues una cosa que no es la Bombonera de hoy en día, pues era otra Bombonera. Así es. Y cabe agregar de que después de esa derrota empate causadora de derrota para los argentinos, Argentina no volvió a jugar un partido eliminatorio mundial hasta 28 años después, Exacto. que jugó contra Colombia y empataron 1-1. Exacto. Un estadio que
en verdad, con Perú tiene mucha historia, ¿no? Y no solo con la selección, sí, sino también con equipos peruanos. Claro, tal, ha ido allá, una bronca buena, ¿no? Pero bueno, ¿qué más pasó? Las celebraciones en Lima. Eso fue una cosa, un capítulo aparte. Había unas chicas guapísimas con unos peinados de la época y la minifalda que está de moda, ¿no? Total. Totalmente, y es un aliciente más para salir a celebrar. Sí. Y mucha gente que nunca había celebrado un triunfo de fútbol, sobre todo mujeres, salieron. No, porque las mujeres normalmente pues con el fútbol no se llevan muy bien. Así es. Pero no es como ahora, pues que no. Como ahora, claro. No, en esa época era más. Era más reservado para hombres. Sí. Era más exclusivo de hombres. Pero mujeres, y las fotos muestran chicas muy guapas, ¿ah? Sí, todos celebrando, inclusive con tapas de ollas, en carros, gritando, celebrando. Ahí incluso hay una foto en que se ve un bus de la Peña Ferrando saliendo a hacer su. Así es. Sí, por supuesto. Con Doña Guaraca. Doña Guaraca, sí. Hablar de la Peña Ferrando también ya es mencionar pues a la narración de. Claro, cuando. Los gritos de Augusto Ferrando cuando. No ganan. Claro, lo que pasa es que después, con el empate justamente del 1-1, es que Augusto Ferrando se mete y le quita el micro a los narradores y hace su. Hizo como un tour, ¿no? Sí. Porque apareció en varias radios y en varios canales. Sí. Y siempre con lágrimas en los ojos. Por mi madrecita. Y no nos ganan, ¿no? No nos ganan. El hecho es que ese audio también de Augusto Ferrando también es muy interesante y también lo vamos a poner acá. Ese audio sí. Pero prometemos no ponerle los goles de Cachito Ramírez de nuevo. No se lo vaya a fallar. No se lo vaya a fallar. Pero muy interesante, un año de éxitos del fútbol, con una generación nueva, que sacó muchas portadas en Caritas, en todos los diarios, y que apagó también muchas portadas deportivas en Argentina, ¿no? Sí, exactamente. Fue una cosa, digamos, un fenómeno social, como lo que es el fútbol, ¿no? Y no solamente en las páginas deportivas, sino en toda la prensa, revistas. Bueno, de hecho, hasta los jugadores de fútbol, hubieron 5 jugadores de Racing que estaban en la selección, de los cuales 3 arrancaron en la Bombonera, que fueron Cejas, Perfumo y Rulli, creo que era. Y Rulli. Bueno, eran 3 jugadores que arrancaron más 2 que estaban en la suplencia. Los 5 jugadores del Racing. Uno de ellos que no jugó, pero también era de Racing, era el Coco Basile. Claro, el Coco Basile, que dicho sea de paso fue expulsado en Lima. Sí. En Lima lo expulsan en el partido que gana Perú 1-0, lo expulsan luego del gol de Perico. Así es. Los 5 jugadores de Racing, cuando regresaron a entrenar por su club, o sea, por el Racing Club, los hicieron entrenar aparte. Era una especie de castigo, una especie de fuera de acá, no te queremos mezclar con el resto de jugadores. O sea, como apestados lo trataron, ¿no? Sí. Eso lo cuentan los mismos jugadores de Racing cuando años después han tocado ese tema, ¿no? Y después, ¿qué más podemos decir de ese partido? Por ejemplo, una de las cosas que resultó interesante es que Perú y Argentina no llegaron con sus principales jugadores. Claro. Argentina, por ejemplo, Ratín estaba lesionado. Basile, entendemos que entre la expulsión que tuvo y algún problema no jugó contra Perú. Después el más pedido, que era el Rendo, no arrancó. En la delantera no tenían grandes jugadores. Por ejemplo, estaba más Omega, ¿no? El Pinino más. Sí, claro. pero no Omega está sobre todo, creo. Creo que era el delantero más efectivo de la época. No, porque estaban quienes, Yazalde, Tarabini. Y claro, ponían a Yazalde, Tarabini, que eran. Y había un jugador también. Nuevos, que salían. Y había un muy buen jugador que tampoco estuvo, un jugador que inclusive jugó en el Perú, en el Municipal. Ángel Clemente Rojas Rojitas, que había estado en el Mundial de Argentina, de Inglaterra 66, y era ídolo de Boca. Muy buen jugador que no tampoco participó. Sí, fue muy, muy complicado para la selección argentina armar su equipo y siempre estuvieron con muchos cambios.
Y eso también le quitó posiblemente una continuidad deportivamente hablando, ¿no? Perú en cambio se vio obligado a jugar, pues como todos sabemos, sin Nicolás Fuentes, Ramón Mifflin y Alberto Gallardo. Lo de Gallardo fue lesión. Lo de Gallardo fue lesión. En cambio Mifflin y Fuentes venían de haber sido expulsados contra Bolivia injustamente, y además suspendido no una fecha, sino claro, creo que le dieron meses, ¿no? Sí. Por eso que después tuvieron que esa era materia de comentario, ¿no? Sí. En otro programa que tuvieron que jugar la selección con las camisetas de Cristal, de la U y Alianza para poder en 3 entrenar, partidos. como si fueran del club. Así es. Como si fueran partidos del club. Bueno, entonces, esta es la primera parte que estamos armando del año 1969. Hemos cerrado los partidos de Perú y Argentina con una selección peruana comandada por Didi, que esa misma noche terminó en la embajada en un gran cóctel donde Chale llegó tarde porque se fue a pasear por otro lado, dicho sea de paso, pero llegó. Dice que Chale se fue antes de ir a la embajada, se fue a caminar y se metió en un bar, así solo. Dice que no lo reconocieron, que por ahí alguien lo reconoció pero no pasó nada, y terminó después, llegó más tarde ya a la embajada, que fue otra cosa interesante que cuentan en el hotel después del partido, que Didi se desapareció, pues. Dijo, me voy, celebren, y que todos celebraron, menos Cubillas, que se quedó en su cuarto, solito, tomando Coca-Cola. Eso lo cuentan todos, no Cubillas. Bueno, cerramos este capítulo de los partidos por Argentina de la Bombonera. Se nos vienen nuevos programas del 69 donde tocaremos todos los aspectos de ese año tan rico en arte, en deporte, en cultura, en noticias y en novedades. George. Así es, Quique, este es un programa un poco diferente al resto que hemos estado presentando, y como bien dices, vamos a presentar en partes programas de sucesos, de políticos, deportivos, musicales, fílmicos, de la televisión, etcétera, deportes, que sucedieron en 1969, un año pero tan fructífero, ¿no? Muy fructífero, y que tuvo su punto más neurálgico deportivamente en esa grandiosa gesta de la Bombonera 2-2 y ese gol perdido de Perico León de 1-0 en Lima. Gracias por habernos escuchado. Recordemos esos partidos de Perú-Argentina con mucha fe, pensando en estas eliminatorias, y bueno, de mi parte hasta pronto. Igualmente, amigos, muchas gracias otra vez. No se olviden de darles like, suscríbanse. Suscríbete, no te olvides. Gracias, chao. Listo. Está bueno, ¿ah? Oye, nos debemos quedarnos un rato ahí más. Chao, y quedarnos un rato. Ya nos vemos.